el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Este evangelio, o este extracto del Evangelio de San Juan del capítulo 6, versículos 22 al 29, es la parte posterior o continua a la multiplicación de los panes. Y Jesús trata de explicar a su pueblo cuál fue el sentido de esta multiplicación. Jesús se preocupa primero por alimentar el alma, el interior de las personas a través de su palabra. Dice el Señor: trabajen por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Trabajen por recibir la palabra de Dios y anunciarla, transmitirla. Estos hombres habían experimentado la multiplicación de los panes y entonces, sabiendo que Jesús no solamente se preocupaba por saciar el hambre y sed que tiene su alma, al ver la multitud de gente que había, Jesús hace la multiplicación de los panes para también saciar el hambre corporal que ellos tenían. Sin embargo, como suele suceder, sí, pero a nosotros no nos toca juzgar cómo hay gente que se aprovecha de aquellas personas, aquellas sociedades que se dedican al altruismo y sobre todo al otorgar alimento a las personas. Van personas que no necesitan y son los primeros que llegan a los comedores, son los primeros que llegan a recoger las despensas, son los primeros que están donde se brinda la ayuda. Y Jesús no quiere que sean personas atenidas. También nos dice: no solamente les des el pescado, sino enséñanos a pescar. Me llama la atención cómo de repente aquellas personas que son públicas se cansan de obrar haciendo el bien. No recuerdo si era exactamente el jueves de la Semana Santa o el día anterior, uno de los reporteros de aquí de nuestra comunidad en un programa de radio hacía un tipo de aclaración sobre la migración y decía cómo los migrantes ya no son transitorios, sino que es un problema fuerte porque ya vienen a vivir a nuestras comunidades. Y decía: yo les he dado de comer, yo les he dado de beber, sí,
Pero esas personas llegan a abusar y al rato van a decir, quítate, salte de tu casa porque ahora me voy a apoderar de ella. Siendo muy extremoso, ¿verdad? Yo me ponía a cuestionar, ¿qué tanto estamos viviendo nuestra caridad? ¿Qué tanto estamos viviendo nuestro servicio? Si no es cristiano, si no es practicante en la fe, en lo natural, en lo social, en la urbanidad, se nos invita siempre a ser servidor de los demás, el ser compartido. Son valores humanos que nos ayudan a reflejar nuestro servicio. Si eso hace con los hijos de Dios, hermanos nuestros extranjeros, ¿qué ha de ser con su familia? Imagínense, a los hijos por casi 20 años se les alimenta, se les viste, se les da educación, aunque los hijos siendo ingratos, muchos no son agradecidos y se desviven y gastan como el hijo pródigo el dinero y lo derrochan todo en cosas que no son. Si a ellos somos capaces de perdonar, ¿por qué no a los demás? Tal vez la respuesta de este hombre va a ser, es que son sangre de mi sangre. Sí, pero son hermanos en Cristo aquellos que se están pidiendo un favor. Jesús aclara, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Es consciente, tal vez es una manera de reprochar al pueblo la razón de decir, pero es aclararles. Sí puedo alimentar su cuerpo, pero lo que yo quiero es alimentar su alma. Hay muchas maneras de servir, hay muchas maneras de practicar la caridad. La retribución es una acción que nos ayuda mucho. Que te lave el carro, regálale un platillo de comer, un vaso de agua, una bebida. Que te recoja la basura, ¿verdad? Enséñale a ganarse el sustento como lo hacen con sus hijos. Pero ni a sus hijos son capaces de educarlos de esa manera. Si el hijo hace el berrinche y no quiere tirar la basura, déjalo, déjame lo hago yo. ¿Cómo lo vas a educar? Siendo un vividor a expensas tuyas, aquel que dependa de tu vida, de tu tiempo, de tu existencia, no los malcríes, fórmalos. A los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los amigos. Ten esa facultad de hacerlos crecer como personas. Hay muchos muchachos ahorita que son atendidos, que no son capaces de guisarse un huevo. Como dicen, hasta el agua se les quema. ¿Qué va a ser de ellos cuando les falten sus papás? Tienen que aprender. No siempre van a estar a expensas. Es una queja constante de los papás. Es que mi hijo no me ayuda ni siquiera a tender la cama, porque de niño le diste todo y no le supiste enseñar a ganarse las cosas. Tú tienes la facultad, papá, de enseñarle, mamá, a tender la cama, a recoger la ropa de su cuarto, a tirar la basura, a hacer cosas sencillas, el compromiso y sobre todo el ser productivos y propositivos, sobre todo practicando las acciones voluntarias, ¿verdad? El ejercicio práctico de las acciones diarias que le ayudan a crecer. Practicar el sentido común, que nos va a ayudar a ver un papel, lo recojo aunque yo no lo haya tirado. Y no solamente en la casa, sino en la sociedad. Si realmente enseñaran a sus hijos a ganarse las cosas, nuestra sociedad fuera totalmente diferente. No hubiera tanta basura en las calles, porque fueran capaces de recoger la que se encuentran tirada y ponerla en el cesto. Pero no, van en el coche y fácil tiran el papel por la ventanilla y ahí se quedó. O andan caminando, tiran el vaso, tiran lo que traen y ahí se quedó. Enséñelos a ser limpios, enséñelos a ganarse las cosas. Jesús es claro, Él es providente en todas nuestras necesidades, pero lo primero que quiere que nosotros, ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?
La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, en Jesús el Señor. Seamos propositivos, seamos productivos, seamos el cambio de mentalidad, el cambio de sociedad, el cambio de persona en este lugar en el que vivimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.